¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Otra vez ya han podido ustedes escuchar mi editorial. Es mi opinión. La verdad es que en este caso, siempre que les hablo de mi opinión en la editorial, la suelo tener bien clara y bien definida, porque aquí, como más de uno diría, no hay tanta gente para que te apoye como para tener secretarias y personas que te ayuden, no. La editorial se la hace uno mismo y por lo tanto es la opinión absoluta y muy reflexionada de lo que yo pienso en cada ocasión. Hoy han visto ustedes que la reflexión ha sido exclusivamente sobre Fomento de Construcciones y Contratas y su relación de los últimos 20 años con el Ayuntamiento de Benidorm. No deja de ser mi opinión, pero también quiero decirles que es el primero de los temas que trataremos hoy aquí en Cita con la Actualidad, hoy jueves 14 de marzo. Habemus papam, bienvenido y enhorabuena. Yo no me iba a privar de decirle esto a este señor, espero que tenga muchísima suerte en el desempeño de sus funciones. Y paso ya a presentarles a los componentes de esta tertulia. En el primero de sus bloques nos acompaña como invitado especial Juan Ángel Ferrer. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, aquí, Juan Ángel. Gracias a vosotros. Y los compañeros Manolo Sasplanelles, sin sombrero, Pepe Martín. Buenas noches. Y Javier Moreno Lara. Muy buenas noches. Si os parece, a todos vamos a hablar ya del primero de los temas y así no nos dilatamos mucho, porque además hemos preparado un vídeo que nosotros hemos dado en llamarle Contrata de limpiezas en Benidorm y hacemos una pregunta. ¿Es el mayor caso de corrupción que ha tenido la ciudad en las últimas décadas? Vamos a ver el vídeo. La última crisis vivida en el equipo de gobierno de Benidorm puede salirle muy cara al actual alcalde y a algunos ediles que siguen ocupando su escaño en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital del turismo, tras el ímpetu y la decisión del concejal Juan Ángel Ferrer de denunciar públicamente y para generar conocimiento de los ciudadanos de asuntos turbios que han estado gestándose en el seno del consistorio de Benidorm y donde los millones de euros parecen contarse por docenas, acercándose a cifras verdaderamente mareantes. El asunto es probablemente el de mayor dosis de corrupción que se ha gestado en la ciudad con la anuencia de sus gobernantes. Y eso que en Benidorm se han visto algunos de grueso calibre de corruptelas y podredumbres. Algo debe pasar cuando al doctor Ferrer se le ha negado en repetidas ocasiones en sesión plenaria e incluso en comisiones informativas, información que debería ser accesible a todo el mundo y no debería poner nerviosos a los responsables de la limpieza viaria de la ciudad, como ha sucedido con el edil delegado de la limpieza de una ciudad donde todos coincidimos que algo está fallando. Pero al más puro estilo de las escopetas de feria, donde todos los políticos, no sabemos por qué motivos, han permanecido sin actuar ante presuntas negligencias cometidas desde la propia empresa concesionaria, Fomento de Construcciones y Contratas. Sin ir más lejos, el pasado lunes 11 de febrero, el edil no adscrito preguntaba a los responsables de gestionar nuestros impuestos cosas tan sencillas de responder como las siguientes sin obtener respuesta alguna. ¿Se ha procedido a encargar la auditoría de la concesión como se pidió por escrito y recomendaban los informes de los técnicos municipales? Dado que es público y notorio que se está negociando con la concesionaria FCC sobre una reducción del coste, ¿cuál es el nombre de los directivos de la empresa que asumen esa responsabilidad negociadora y quiénes participan del ayuntamiento en las mismas? ¿Qué calendario se ha utilizado con esas reuniones? ¿Por qué el concejal delegado de limpieza no responde a la pregunta de si se están llevando a cabo inspecciones municipales sobre el cumplimiento de la concesión desde el pasado mes de septiembre? Tras su incorporación a la Fundación Turismo Benidorm, su aportación, la de la empresa a la misma, ¿será incluida en la reducción de los costes de la concesión en una negociación que se está llevando a cabo o se excluye de esa negociación? Y si el pasado pleno del 28 de febrero decidió que las empresas implicadas en asuntos de corrupción política no podrían negociar con el Ayuntamiento de Benidorm, ¿conoce acaso el edil responsable el estado de los directivos de FCC en la causa abierta judicialmente en Javia? Incluso el edil Ferrer se plantea si Juan Ramón Martínez está capacitado para seguir al frente de esta concejalía, que mueve una de las partidas más importantes del presupuesto municipal
año tras año. Y este es el momento que después de 20 días de preguntarlo en 4 ocasiones, no tengo noticias. Me dicen que se me informará por escrito, que serán informes, pero yo pregunto sí o no. Y claro, si el señor Juan Ramón Martínez no es capaz de decirme sí o no a una pregunta tan sencilla, me planteo si es capaz de gestionar adecuadamente 17 millones de euros, que es el precio de la basura de nuestra ciudad. El dinero es público, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos y con sus tasas, y nos respeten y nos exigen el mayor de los respetos a esos impuestos, y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos, muy vigilantes y muy quisquillosos, diría yo, con la concesión de la basura y la limpieza. Estamos en una ciudad con una imagen que tiene que ser de escaparate de lo que ofrece su oferta turística, y no podemos permitir que la concesionaria de basuras en ningún momento haga menos de lo que tiene que hacer. Bueno, ya han visto ustedes, por un lado, la editorial que yo les he hecho, hablando hoy única y exclusivamente de fomento de construcciones y contratas y la relación con el Ayuntamiento de Benidorm después de 20 años. Han podido ustedes ver el vídeo en el que hemos reflexionado sobre los últimos acontecimientos con respecto a esta concesionaria. Han escuchado ustedes también las declaraciones de Juan Ángel Ferrer y dando su opinión. Y a mí me gustaría, en principio, darle la primera palabra al invitado nuestro, que es el propio Juan Ángel Ferrer, pero también abrir el debate con todos, porque al final todos somos periodistas. Porque hay algo que mi principal pregunta es la que creo que se hace la mayoría de los ciudadanos, que se paran un poquito a pensar. Es decir, si coincidimos en que es un contrato que se firmó hace 20 años por unos 4 millones de euros, vamos a redondear para que la gente no se pierda. La ciudad ha crecido en estos 20 años a razón de un 40% su densidad demográfica. Hemos pasado de unos 45.000 habitantes a 72.000. ¿Cómo se explica que, en cambio, el canon de la concesionaria de basuras, que en su momento nos costaba 4,2 millones de euros, hoy nos cueste 16,2, es decir, que se haya incrementado un 230% más? Yo, sinceramente, dejo el debate abierto ahí, Juan Ángel, pero creo que esa es la pregunta más difícil de responder, y sobre todo que un alcalde socialista, que todavía no es rehén de esta situación, porque todos los contratos se han firmado entre 1993 y 2008, es decir, todos se han firmado por el Partido Popular, como un alcalde socialista que conoce esta situación, cómo entra a negociar la renovación con una empresa que además tiene 3 informes técnicos de dentro, técnicos de fuera, y lo que dice la propia auditoría que encargó este actual alcalde, que le están diciendo claramente que los incumplimientos son tan graves que la recomendación es la cancelación del contrato y sacar el concurso de nuevo. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Dejo el debate ahí. Bueno, pues si empiezo yo, claro, si me permitís. Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Y ese es el motivo de que esté planteando casi a diario mis opiniones, mis criterios, mis preguntas. Y tengo que decir que afortunadamente hoy parece ser que el señor Juan Ramón Martínez ya ha contestado de que sí que tiene esos informes. Después de un mes, parece ser que se ha contagiado de lo que ha pasado en el Vaticano y ya tenemos informes. Yo creo que la concesión de la recogida de la basura y de la limpieza de las calles, que data desde 1993, incluso antes, porque en el año 89 ya se hizo cargo Fomento de Construcciones y Contratas tras haber quebrado la anterior concesión, yo creo que está jalonada de una serie de modificados, de revisiones y de incidencias que ahora, con unos informes que hemos pedido, estando yo en el gobierno junto con Agustín Navarro, nos demuestran que han habido muchas irregularidades, diría yo. Pero en alguna ocasión, perdona que te interrumpa porque es así, estaba yo fuera y vi que habían conseguido Benidorm la escoba de plata. Como de platino. Ah, de platino. Claro, yo entonces decía, esto es una maravilla. Cuando regresé a Benidorm, todavía había una cosa que funcionaba para mí, que era dueño de un perro, el de mi hija, que lo sacaba a pasear, y afortunadamente había bolsas, había muchas más papeleras. Ahora que me ha desaparecido la tarea del perro, digo, qué suerte, porque de verdad, ni bolsa ni papeleras.
O sea, ¿qué saltó ahí entre la escoba de platino y esta basura que haría falta aquí un Hércules que limpiase? Perdona, y que además nos cuesta mucho más que cuando le dieron la escoba de platino. Sí, pero yo lo que no entiendo, hombre, es que yo sí que lo entiendo, y lo voy a decir claramente. Ha habido una serie de modificaciones que se han hecho a propósito con un objetivo claro. Y lo voy a decir claramente, que a todos los equipos de gobierno, todos los alcaldes les gusta renovar la basura. La basura en cualquier municipio es uno de los contratos más moriales que hay y más importantes, y además necesario. Entonces todo el mundo tiene obsesión con renovar la basura. Y la pregunta, yo digo, ¿por qué? No sé, lo digo claramente, ¿cobran comisión alguno presuntamente? ¿O por qué se amplían los contratos cuando no son necesarios? ¿O por qué se crea la necesidad? Yo no puedo responder. No, lo digo yo, Obviamente a estas cuestiones, ¿no? Primero porque no lo sé, porque si lo supiera fehacientemente no estaría aquí, sino que estaría quizás en el despacho del fiscal, ¿no? O del juzgado, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones diferentes. Lo que sí que es cierto es que no podemos encargar informes, no podemos decir qué es lo que tenemos que hacer y después hacer lo contrario. Esto no se puede consentir, porque si esos informes los pagaba el señor Agustín Navarro de su bolsillo, pues bueno, pues todos contentos. Pero los informes que estamos poniendo sobre la mesa son informes que han salido de las arcas municipales. Han costado 14, 16.000 euros, ¿no? Han costado 60.000 euros la auditoría anterior, y en la auditoría que no realmente es una auditoría, sino que es una visión general de todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? Y el informe que se solicitó este pasado año por el Departamento de Intervención, que está sobre los 17.000 euros. Es decir, que esa es la cuestión, primera cuestión. No podemos jugar con el dinero pidiendo informes para después no hacer lo que no, yo no puedo ir al médico, pagar una consulta, en caso de que sea un médico privado, no y después no tomarme las pastillas. No lo pueden tomar como una disculpa, porque en realidad yo también, así por un análisis muy desde fuera, veo que hay otra basura. Hoy en día hay una basura muy importante, que es la de los puestos de trabajo, y me da impresión que Construcciones y Contratas recibe a mucha gente ligada con personas del ayuntamiento, que les ves en los camiones o que les ves en el punto limpio. Claro, puede que haya, y aparte de que en realidad la primera tarea suya tenía que ser limpiar la basura de la corrupción, y aunque tiene muchos camiones, no sé si le daría suficiente para cargar toda la que hay, por lo que estamos aquí denunciando cada día. Pero hay bastantes más cosas que... A mí lo que me preocupa de todo esto, y creo que lo que yo pueda decir le puede importar muy poco, más bien les caiga muy mal a los políticos de Benidorm, a todos, porque usted ahora lo denuncia, pero lleva 21 meses, si mis cuentas no me fallan, en el ayuntamiento, y antes no lo había denunciado, si es que estas presuntas irregularidades se estaban cometiendo, pero no porque ahora se estén haciendo informes y se tengan que tomar decisiones, sino porque el editorial de Leopoldo David Bernabeu lo dejaba muy claro. Estamos hablando de hace 20 años que se vienen arrastrando una serie de cambios, siempre, como decía Manolo, propensos a algo en concreto. Fíjate, Pepe, yo creo que lo más grave de todo lo que se ha dicho aquí hasta la fecha es por qué Agustín Navarro, que hasta hoy, es más, me atrevería a decir Juan Ángel, hasta que firme ese contrato, todavía no es rehén de nada. Es decir, porque Agustín Navarro no ha gobernado esta ciudad. ¿Por qué no corta por los años? No, voy a dar mi explicación y luego abrimos otra vez la tertulia. A mí me parece que desde el año 93, y aquí hay un informe que lo deja bastante claro, nosotros tenemos el informe, aquí está todo muy claro, desde el año 93 hasta el año 2008, el contrato con FCC ha sufrido no menos de 10 modificaciones, algunas de ellas, permítame el adjetivo, señor Ferrer, peregrinas, algunas modificaciones peregrinas, cuando en cambio lo que sí que se ha modificado al alza siempre y en algunos casos de una manera extraordinaria es el importe. Es decir, la ciudad de Benidorm ha crecido un 40%. Cuando firmamos el primer contrato con ellos, yo digo en mi editorial que la ciudad ya estaba plenamente desarrollada. No estaba por desarrollarse, no eran los años 70. Claro. Es decir, lo que ha crecido es la densidad demográfica, pero no la geografía en su conjunto de la ciudad. Por lo tanto, no me pueden ustedes a mí hacerme creer que la ciudad ahora necesita gastarse 4 veces o 5 veces más de lo que se gastaba hace 20 años, porque no me lo voy a creer. Ahí tiene que haber algo más. Es verdad que no lo podemos demostrar, claro, pero sobre yo todo también... si no luce
luce, no luce ese mejor y yo sí que lo digo porque además lo puedo demostrar, que yo he tenido conversaciones a lo largo de estos 20 años, sí, porque yo no he nacido ahora en periodismo, yo llevo muchos años con muchos alcaldes de esta comarca, y no voy a nombrar ni alcaldes ni municipios. Sí que voy a decir que son municipios pequeñitos del interior de la comarca que me decían: no, si yo no tengo ningún contrato con ninguna empresa de basuras, a mí me vienen de Benidorm a limpiar el pueblo. Digo, pero usted pagará a... no, yo pago, no voy a decir tampoco a quién, porque tengo un nombre, yo pago a una persona, pero a mí me limpian el pueblo los de las basuras de Benidorm. Bueno, yo pregunto, ¿es rehén Agustín Navarro de los intereses de los liberales, que sí que tienen en sus filas a políticos que en su momento estaban en el PP y a lo mejor sí que tienen la necesidad imperiosa de renovar ese contrato con FCC? Ellos sabrán por qué. Pues es una pregunta fácil de contestar. Agustín Navarro es rehén de los liberales. Sí, punto. Bueno, pues entonces ya está. Eso es más que evidente. Hemos acabado. Eso es más que hemos evidente. Acabado, está claro. En toda la gestión. En este asunto, yo en este asunto no conozco el detalle de la negociación, porque lo he pedido y no lo conozco. Lo que sí que tengo que decir, y decía Pepe Martín antes, ¿por qué no? Mire, cuando entramos a gobernar en junio del 2010, yo me hago cargo de las concejalías. 2011. Junio de 2011. Ya sé que el tiempo pasa despacio, pero no tanto. Junio del 2011. Yo me encargo de urbanismo y a mí se me facilita la parte de la auditoría de urbanismo. Solamente de urbanismo, ¿no? Bueno, pues en base a aquello... De lo cual algún día también podremos hablar, ¿no? Me imagino. Sí, cuando queráis. Es decir, que yo creo que se me pasa esa cuestión solo. Y de Fomento la cuestión era: no podemos negociar ni podemos plantear muchas cuestiones porque les debemos 40 millones de euros. Eso es la realidad. Cierto, ¿no? Eso también es cierto. Yo entiendo también que debía de ser así. Tú no puedes ir a negociar con alguien a que le debes 40 millones de euros. Perdona que te interrumpa, lo dejo, pero a lo mejor se le deben todos esos millones de euros porque durante muchos años se ha negociado mal y entonces la deuda se ha incrementado. Sigue. Lo que sí que es cierto es que en febrero del año pasado, del 2011, ya decía Natalia Guijarro que había que eliminar trabajos de Fomento que no se hacían. Y se pagaban. Y decía Natalia también que factura servicios porque no presta. Quiero recordarles a los telespectadores, por si no lo saben, que Natalia Guijarro era concejala de Hacienda y miembro del equipo de gobierno que gestionaba en ese momento. Y Natalia... No de la oposición. Y Natalia, con muy buen criterio, es la que, a la vista de aquellas cuestiones, encarga el estudio externo para dilucidar qué está pasando con los contratos del ayuntamiento con la concesión. Y es el quid de la cuestión. Ese informe dice lo que dice que hay una serie de irregularidades, que dice que están vulnerando la legalidad, son las palabras textuales, y además plantea, por un lado, hacer una auditoría de no una auditoría simple, sino una auditoría de la gestión de la empresa, desde los registros mercantiles, pasando por la eficiencia, pasando por el número de personas que se dispone, recursos que se ponen en la calle, correcto. Una auditoría en serio y mucho más amplia, ¿no? ¿De acuerdo? Por un lado, y por otro lado, plantea que lo más sensato, dado que se está vulnerando la legalidad, es el rescate de la concesión. Correcto. De mutuo acuerdo, de forma consensuada, eso es lo que dice el informe. Y el informe es evidente, ahí no podemos ni entrar ni salir. Si a ese le añadimos el informe anterior, que dice que en ninguno de los pasos que se han hecho desde el año 93 se ha hecho de acuerdo con la normativa vigente, especialmente informes del Consejo Consultivo, informes del interventor, ¿dónde vamos? Vamos abocados a que estamos negociando, quizás, con una empresa que durante muchos años no nos ha dado el servicio que nosotros hemos pagado. Yo voy a ir un poco más lejos. Nos ha estado engañando con ellos, no, evidentemente son empresarios, no nos olvidemos nunca que un empresario siempre intenta ganar el máximo de dinero posible. Nos han engañado con el beneplácito y el consentimiento de los diferentes gobiernos del Partido Popular que le han ido modificando todas esas ampliaciones. Yo creo que esa es la cuestión clave en estos momentos. Es decir, Agustín Navarro votó a favor, porque era concejal en el año 93 de la concesión.
se presentó, estaba la cuestión bien clara, se votó. Pero posteriormente el Partido Socialista o ha votado en contra o se ha abstenido en todas las modificaciones. ¿Por qué? Habrá que reflexionar. Y como bien decíais, Agustín Navarro la tiene las manos limpias para gestionar el contrato. Ya se lo he dicho yo en la editorial, que tiene Agustín que tener Navarro mucho ojo con lo que va a hacer. Tiene que decir, cuando se plantea esto en el equipo de gobierno, y yo veo las cuestiones y digo, hay que hacer una auditoría, es necesario hacer una auditoría, y habrá que pensar en un rescate de la concesión. ¿Es la concesión más cara que tiene el ayuntamiento? Sí, son 17 millones. Pues entonces habría que tener todavía más cuidado. Y Agustín me plantea, eso es imposible porque los trabajadores se van a poner en huelga. Digo, ¿por qué van a ponerse en huelga los trabajadores? Si los trabajadores tienen asegurado su puesto de trabajo, tienen su convenio perfectamente reconocido, sus derechos en ningún momento se van a alterar. Yo creo que es poner la venda antes que la herida, ¿no? Yo creo que ya a mí ya me pongo en la duda. ¿Por qué? Pues porque el 25% de supuesta rebaja en la concesión que ahora se está planteando surge del plan de ajuste. El plan de ajuste dice que habrá que reducir al menos un 25% del coste de las concesiones. Pero claro, a mí me preocupa que Agustín Navarro, en abril del 2012, es decir, 3 meses antes de aprobar el plan de ajuste, ya piensa de rebajar un 25%. Si a esto le añado todo el oscurantismo que he tenido durante estos últimos días, durante estas últimas semanas, donde preguntas tan sencillas como el sí o no del famoso concejal Martínez, ¿no? Ha sido imposible. Es decir, yo tengo que pensar, tengo que reflexionar de que si todos los informes nos dicen que hay unas supuestas irregularidades, que se está vulnerando la legalidad en algunas cuestiones, y Agustín Navarro no hace caso de ellas, ¿qué pasa? Pues pasa que se convierte en cómplice de una situación. Si Agustín Navarro, que tiene manos limpias, como todos decimos y sabemos... De momento las tiene limpias. Y sabemos, no rescata la concesión. Si él rebaja el 25% por imposición del plan de ajuste, pues lo está haciendo por imposición del plan de ajuste y no por convencimiento. Perdón, entonces, pero hay muchos más temas, ¿eh? Quizás a lo mejor sea un 30%. Sí, yo no estoy planteando que sea un 25 o un 30, ¿no? Porque después habrá que ver ese 25 o ese 30%, ¿a cambio de qué? Claro, no es lo mismo rescatar y concursar que negociar, no es lo mismo. Yo creo que esta noche nos irán muchos empresarios de esta ciudad. Juan Ángel, yo te quiero añadir una cosa. Yo tuve ayer una conversación en privado, y por supuesto no voy a desvelar con quién, con un gran empresario de Benidorm. Y me dijo, Leopoldo, te garantizo que mi empresa está dispuesta a hacerse con la concesión de la limpieza viaria en Benidorm por no más de 10 millones de euros, con la garantía plena del mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales y con la garantía también de que la limpieza va a ser de mucha mejor calidad que la actual. Por lo tanto, no entiendo el miedo de Agustín Navarro y vendernos ahora la moto de que es un éxito. Bajar el 25% del canon no lo es, porque de 16,2 pasaríamos a 12. Y yo estoy diciendo que hay una empresa que además es de Benidorm, como ha pasado en Altea o ha pasado en Finestrat, que han rescatado la concesión y lo están haciendo los propios servicios municipales y lo están haciendo muy bien y está costando mucho menos dinero, y se puede hacer. O sea que ese miedo que tiene Agustín Navarro, que además lo ha demostrado en prensa, de que no me atrevo a hacer esto porque me van a plantear una huelga de basuras, eso es chantaje. Eso es chantaje. Yo estoy convencido que el primero que mueve el árbol de la huelga es él. Es decir, porque ya quiere avisarme. Sí. A ver, concretamente, se pone la venda antes de la herida. Exactamente. Yo creo que esto es un tema delicado, porque se está utilizando a unas personas, a unos trabajadores que cumplen con su trabajo. Una inmoralidad. Y que esas personas hay que dejarlas que trabajen y que ganen su sueldo en estos momentos. Correcto. Y que lleven adelante sus familias. Y no podemos, cuando tenemos asuntos de interés general que suponen casi el 20% del presupuesto global del ayuntamiento, ir con chiquitas. Señor Ferrer, una cosa que usted ha dicho y o yo me he equivocado o no lo he entendido bien, y si está en lo cierto vamos a entrar 2 minutitos con el permiso del director del programa en el detalle. Usted ha dicho que en el 2009, cuando entran a gobernar en septiembre de 2009, se debían 40 millones de euros a la concesionaria.
Sobre 40. Sobre 40 millones. No Hablamos de 7.200 millones de pesetas. Que se pagaron íntegros. Son con el plan de ajuste. 100.000 pesetas por cada habitante de Benidorm. Ojo al detalle. ¿Y eso se debía? ¿Y no están en la cárcel todos los que estaban desde el 2009 hacia atrás? ¿Todos? ¿Se llamen como se llamen? ¿Nadie los ha llevado al juzgado? ¿Se debían 40 millones de euros? Es necesario, y apoyo totalmente lo que está diciendo. Sigue Fenol sentado en la sala de pleno. Lo digo yo, para que aquí nadie se sienta culpable. Concejales como Miguel Llorca, como Manuel Pérez Fenol, como Antonio Pérez, por citar 3, como José Ramón González de Zárate, como el propio Agustín Navarro, o como Juan Ramón Martínez, o como Manolo Agüera, sí que son culpables, o al menos cómplices, de todas estas renovaciones que se les ha hecho a FCC. Claro. Insisto, muchas de ellas, está aquí el informe, a disposición de quien quiera, viene por aquí por la tele y le hacemos una fotocopia. Un informe con un montón de modificaciones absolutamente peregrinas. O sea, hay excusas de mal pagador, como diría algún malfaener de esos, ¿no? Pero hay que crear la necesidad para tener una justificación y subirlo en canon. Pero ¿tú te crees que por llevar las basuras, por ejemplo, a Campello, 2 millones de euros más? Oiga, mire usted, cómpreme una furgoneta y la llevo yo, o entre los 5. O sea, es que es brutal. Es brutal. Lo más, de las cosas que más me han llamado la atención de la lectura de estos informes, es que en estos últimos 20 años, 23 años, 20 años, perdón, en los últimos 20 años, era siempre la concesionaria la que decía los precios, lo que costaban los camiones, lo que costaba la concesión, y en muchas ocasiones no habían informes contradictorios por parte del ayuntamiento, ¿no? Es decir, que ha sido un asentir por parte de Juan Ángel, ¿cuál es la diferencia? Que quizás había mucho dinero y estas cosas no se tenían en cuenta, y como he dicho yo muchas veces, no hay mal que por bien no venga. La crisis en algunos sentidos ha venido bien para espabilarnos y ver cosas. El dinero público no es ni más ni menos, es el justo. Bueno, pero es lo que ha dicho Pepe entonces. No porque hubiera más dinero se podían tolerar algunas actuaciones. Debería haber algunos en la cárcel. Tenían que estar. Debería haber algunos. Pero lo que me sorprende es que ese informe que tú tienes, ¿por qué ni tan siquiera un funcionario público se ha ido al fiscal anticorrupción o al juzgado de guardia? Esto está hecho, Pepe. Aquí lo grave es lo que estamos diciendo en este programa, que Agustín Navarro, que todavía no es rehén de ninguna de estas actuaciones, está a punto de convertirse en rehén. Yo quería haceros unas preguntas. Y por supuesto te cedo la palabra. ¿Cómo se puede intentar seguir negociando con una empresa que tiene a Benidorm convertida en una pocilga? Simplemente por eso ya no se puede seguir hablando con esta gente. Bueno, pues por eso es necesario saber que la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Pero para eso no se trata de salir y mirar, sino que en estos momentos hay formas de medir la eficiencia y la gestión de la calidad de los servicios que presta la concesionaria, ¿no? Y esto yo creo que hay técnicos suficientes en el ayuntamiento como para que puedan estar, ¿no? Yo, personalmente... Este informe no es por interrumpir a Juan Ángel Ferrer. Este informe es en el que, como he dicho yo en mi editorial, los técnicos del Ayuntamiento de Benidorm demuestran mes de enero, mes de febrero. Vamos a ver, lo voy a decir bien claro. Mes de enero del año 2012, 1.063 jornadas menos de lo que había pactado. Febrero, 1.099 jornadas menos de lo que había pactado. Marzo, 1.086 jornadas menos de lo que había firmado. Abril, 1.101 jornadas menos. Mayo, 933 jornadas menos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si tenía que haber 135 personas en la calle efectuando labores de limpieza, había 106, y al día siguiente habían 97, y al día siguiente habían 101, pero lo firmado eran 135. Esto es una inmoralidad, además de una irregularidad manifiesta. Pues es cómplice el alcalde. ¿Sabéis lo que contesta la concesionaria? Está aquí también, contestado. Que como el ayuntamiento les ha pagado, eso quiere decir que el ayuntamiento ha dado por bueno el servicio. Es decir, como diría un castizo, esto es por la noche y se puede decir, encima de puta paleá. Es decir, encima le dicen al ayuntamiento, son ustedes un desgabell, idiotas, un atajo de cretinos desorganizados, porque encima van y nos pagan. Pero los técnicos, que yo sí que creo y confío en los técnicos del Ayuntamiento de Benidorm, Juan Ángel, vuelven a responder
que el hecho de haber pagado no significa que el trabajo esté bien hecho y solicitan el rescate de la concesión. Leopoldo, lo dice este informe. para pagar siempre hay un político, concejal, un responsable que firma. Yo lo que quiero decir ¿Por a qué ha Agustín firmado? Navarro... ¿Por qué ha firmado eso? A ver, todo lo pasado está, Manolo. Yo lo que quiero decir a Agustín Navarro es que tenga mucho ojo y mucho cuidado con lo que va a firmar, porque se va a convertir en rehén de lo que va a firmar. Yo no veo que lo pasado está. Hay responsabilidades por lo pasado. Bien, pero son además de lo que estamos diciendo. Por cierto, quiero hacer una serie de preguntas. ¿Por qué, Juan Ángel Ferrer y queridos compañeros de tertulia, por qué ahora la concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas sí está dispuesta a bajar un 25% del canon, respetando, como he podido yo leer, la calidad en el servicio? Vuelvo a repetir, ¿quiere esto decir que se podía haber hecho un 25% más barato todos estos años? Seguro. A ver, enfócame, que quiero mirar a la cámara. ¿Quiere esto decir que la propia empresa reconoce indirectamente que nos ha cobrado a todos los benidormenses cerca de 40 millones de euros más solo en los últimos 10 años? Porque ahora está dispuesta a bajar un 25% el canon y dice que va a seguir haciendo el servicio con la misma calidad. Pero señores, aquí hay... Yo con esto creo que dos cuestiones. Primera, si nosotros tenemos una empresa, ¿no? Somos empresarios privados, y que es nuestro proveedor, ¿no? Y detectamos que hay una serie de... que no nos da el servicio como nosotros queremos, nadie se para a negociar. Lo inmediato es pedir otros presupuestos a otros proveedores para ver si realmente es más barato, si nos da mejor servicio, de qué manera. Y eso, pedir más presupuestos en la administración pública se llama concurso. Esa es la realidad. ¿Puedo preguntar? Yo creo que un buen gestor político, un buen gestor tiene que plantear esa cuestión. Es decir, tenemos dudas razonables de que el servicio que se nos presta no es el adecuado, ¿no? Que las tenemos. Yo creo que lo sensato es pedir más informes. Y ¿Por cuántos años es la concesión que se está negociando, Juan Ángel? Yo no tengo datos de ¿No sabemos por cuántos años se está negociando? No, es para recordarle... En estos momentos la concesión empezó para 8 años, 2018, para 8 años, ¿no? Y de 8 años se ha transformado en 25. Esto es como los futbolistas. Antes de que cumplan, como los retienen y lo vuelven a ampliar el contrato. Sí, pero los futbolistas porque son buenos. Y como son buenos los retienen por más años. Pero es que aquí retenemos a los malos. Bueno, los malos para la ciudad. A lo mejor para algunos, para sus intereses, no es malo. Y después quiero decir otra cosa que es muy importante. Vamos a negociar, o están negociando, o han negociado ya, a ciegas. Porque el equipo de gobierno sabe lo justo. Solamente tiene la meta del 25%. Esa es la cifra que marca el plan de ajuste. Pero yo tengo que decir también que a mí no me importaría, quizás, que en vez de un 25% solo fuera un 20%, pero que la ciudad, una ciudad turística como la nuestra, tenga unos servicios de más calidad. Claro. Así que yo creo que hay que saber realmente dónde estamos y qué es lo que queremos. Y para saberlo hace falta que tengamos datos, que tengamos papeles, que tengamos informes, y eso es lo que le estoy pidiendo yo al alcalde. Que haga una auditoría, como le dicen los informes, sepamos lo que nos hace falta, sepamos, y a partir de ahí negociemos. Eso es actuar maliciosamente por parte del alcalde, y se puede jugar una inhabilitación de hasta 4 años si usted demuestra... Bueno, pero es que hay ciudadanos que no permiten ya más tropelías por parte de los dirigentes. Y yo quería hacer una observación, Leopoldo, y es que Benidorm, si no fuera por los hoteles y por los restaurantes y establecimientos que tiene, cada habitante son 230 euros, 40.000 pesetas por persona. Sí, hemos pasado no hay parangón en el mundo entero, pero en el mundo entero, que paguen por habitante tal cantidad, tal burrada de dinero, para que luego encima nos encontremos con pufos de 7.000 millones de pesetas o 40 millones de euros. Además. Pero, ¿y a qué está esperando la anticorrupción a actuar? Yo creo que en estos momentos el equipo de gobierno, Agustín Navarro al frente, tiene la oportunidad de resolver una cuestión que huele demasiado. Así es. Que huele demasiado. Y tiene la oportunidad él solo de resolverla. ¿Pero usted cree que va a hacerlo? La pregunta es, ¿le van a dejar sus socios de gobierno? No. Bueno, vamos a ver, es que precisamente ese es el debate. Yo diría más, Agustín Navarro este tema lo ha llevado en solitario, antes de pactar con los liberales, ¿no? Y de hecho, Gemma Amor en abril, antes de pactar, ya le decía que algo tiene
que esconder el equipo de gobierno. Correcto. Lo recordamos. Luego, que a lo mejor, Es que al final lo van a convertir en el mártir, te lo digo. Que a lo mejor- Al final van a convertir a Agustín Navarro en el mártir. Los del PP, que son los culpables, y Gemma Amor, que es la inteligente de todo esto. Van a conseguir que firme sea Agustín y se va a comer todos los marrones en los próximos años. Eso ya va pasando, porque hay muchas mociones. Las mociones más difíciles que se han tenido que pasar por el Pleno no las firmaba el concejal de urbanismo ni Gemma Amor, las firmaba siempre el alcalde. De que Él sabrá. Ya es rehén. Él sabrá con las nuevas leyes que sabe que tiene que pagar por su patrimonio. Sin separarnos un poco de esta cuestión, yo creo que, y lo repito, Agustín Navarro tiene la oportunidad, después de 20 y tantos años, de numerosos tropelías, podríamos decir, o numerosas irregularidades, tal como nos dicen los informes, de resolver la cuestión con beneficio para los ciudadanos. Y ¿estamos esa es la expuestos cuestión. a una huelga de basuras? ¿Cómo se amenaza? Yo creo que el único que ha amenazado con una huelga de basuras es el señor Agustín Navarro, porque los trabajadores, sí que es cierto que hace un año y medio presionaron con un planteamiento de huelga porque tenían problemas de cobro. Pero si los trabajadores han cobrado, no se hay ningún solucionó problema. y yo creo que en estos Porque momentos... a los trabajadores les da igual que les pague el sueldo Juan Ángel Ferrer que se los pague Javier Moreno. Es decir, lo que quieren es seguir trabajando y que cobren. Exactamente. Es que lo digo porque hay empresas absolutamente interesadas. En Y por el eso, sobre la plantilla, por eso he preguntado. ¿no? Sí, Sobre sí. la plantilla. Claro, es decir, Manolo. además hay un número fijo de 122, creo que son los trabajadores, que es fijo, ¿no? Y que estos trabajadores, pase lo que pase, tendrán que ser, siempre que se hagan las cosas bien, porque tenemos la experiencia de la guardería del Tosalet, Sí, que vamos a hablar Este es el después- tercer tema de hoy. que después tenemos a unos pobres trabajadoras que ahora han plantado un contencioso con la ayuntamiento. Ahora tenemos Pero el haciendo las tercer cosas tema como de Dios este manda, programa de hoy. los trabajadores de ninguna concesión municipal, de ninguna, tienen que tener miedo de que su puesto de trabajo peligre, en absoluto. Una pregunta, por favor. Su intervención, que ha sido decisiva y ha puesto todo patas arriba y ahora sí que ya no hay vuelta atrás, pero de alguna manera ha acelerado este proceso o lo está retrasando porque el alcalde le molestará mucho que usted le haga sombra y le robe un tema tan importante. ¿Cómo ve usted? No, a mí lo que me preocupa es que se le robe el dinero de los ciudadanos. Eso sí que me preocupa. Sí, pero la psicología el influye mucho. protagonismo del alcalde o mía, Ya, sí, a usted. a mí no me tiene, no le no me importa, tiene, pero él no me puede tiene que sí, preocupado, ¿no? sí. Yo, ¿Por qué tomó usted tan a pecho un tema que en el fondo es verdad que era daba en la línea de flotación del alcalde? Sencillamente porque en julio del año pasado, yo tengo acceso al informe que dice que hay que rescatar la concesión y que esto es un desbarajuste. Ya. Y yo creo que gobernando y gestionando como yo estaba entonces, a mí no me cabía otra opción. Claro. Hombre, lo que no podía era darle la razón al alcalde con unos planteamientos peregrinos. Pues unos informes que ese es el quid de la cuestión. Es decir, y no solamente si yo, hay sino unos que informes que dicen una cosa y después los informes no sirven para nada, pues entonces ¿para qué queremos políticos? Si es que no tiene ningún sentido. Y la claro, rapidez ¿para qué en la los queremos? actuación es clave en un tema tan importante, con tanto dinero y con tanto abandono también del servicio, porque también... Javier, yo estuve en una reunión que se convocó con técnicos y después una reunión de equipo de gobierno. En los dos sitios dije lo mismo, que creo que lo sensato era conocer perfectamente qué pasaba con la concesión y si era necesario rescatar cirugía y frescura. Bueno, pues eso es lo que planteé. Última intervención. Y termino, Leopoldo. Es decir, desde aproximadamente octubre hasta febrero, que yo salí del equipo de gobierno, a mí nadie me dijo nada sobre fomento de construcciones y contratas. Nadie. ¿No? Pues por desgracia, Juan Ángel, y el tema da hasta donde da, pero estaremos dispuestos a seguir hablando de él. Aquí pasa lo de siempre, y es que muchos temas quedan encima de la mesa porque hay mucho oscurantismo. Y si además yo digo en este plató que hay empresas de Benidorm dispuestas a aceptar el reto de limpiar la ciudad por menos de 10 millones de euros, no va a ser un éxito firmar una rebaja del 25% y mucho menos a una empresa que tiene un montón de irregularidades y de informes técnicos que lo que piden es el rescate. Y quiero recordar una frase que dijo también, me comentó ayer David de Besa, que estuvimos hablando del tema. Me dice: Leopoldo, el incremento de más del 20% en el canon de una concesión es más que suficiente para el rescate de la misma. Quiero recordar
que el incremento en la concesión del canon de FCC es de un 230%. O sea que es que incluso sería ilegal el hecho de volverle a renovar el contrato. También podría ser ilegal. Lo dejo ahí. Es que, es más, la negociación que se está llevando a cabo ahora ya tuvo un precedente en julio, donde la empresa plantea una rebaja. Y el propio informe del que estamos hablando dice que esta negociación no se ajusta a derecho porque modifica sustancialmente el contrato. Luego estamos en una cantidad de interrogantes, en un terreno tan movedizo, tanta falta de equilibrio legal, ¿no?, que yo creo que hay que tomar decisiones. Pues sí, hasta aquí. Con ese ejercicio de transparencia, siga, porque es lo que los ciudadanos de la calle estamos pidiendo. Pues personas como usted, continúe, por favor. Ahí estaremos. No hay más tiempo. Juan Ángel, gracias por haber estado aquí. Señores, nos vamos a tomar unos minutos y a la vuelta de publicidad vamos a ir con uno de los casos fuertes, sangrantes, de los que se está produciendo en la comarca. Hemos estado con Ángel Salcedo, es un señor de Villajoyosa que está en huelga de hambre porque desde hace 7 años unas obras destrozaron su casa y nadie le da respuesta. No solo eso, sino que puede demostrar este buen hombre que hay intereses ocultos para que lo que termine haciendo es marcharse de su casa y que allí se pueda construir un hotel. Esto son cosas que pasan en la vila y, por cierto, detrás de todo está Jerónimo Lloret. ¡Qué casualidad! Señores, a la vuelta de publicidad vamos con este tema.